Bien. Jóvenes, buenas noches. Y creo que damos inicio a esta cuarta sesión y primera de las dos sesiones extraordinarias de este módulo. Yo creo que también me preocupa el hecho de cómo es el examen, porque es un mix de todo, ¿no? Hay cosas conceptuales, hay cosas de fórmulas, como he dicho, y esto, lo que queremos saber, por ejemplo, si van a ser prácticos o con un ejercicio, o van a hacer cosas más como tú dices de pensar, ¿no? Oye, ahí está, cómo lo solucionarías, cómo lo plantearías, ¿no? Sería bueno poder saber eso para saber bien cómo estudiar, ¿no? Ya, de acuerdo. Cuando yo tengo una mejor idea, en todo caso se los comunico. Ok. No es a modo de broma, da risa, pero no lo es. No, pero va por lo último. Sí, me imagino. Pensar. Prefiero saber cómo abordamos el problema. ¿Ya? ¿Qué significan estos números? ¿Ya? Si tenemos este problema, ¿cómo lo abordaríamos? No es tanto, miren, lo que vamos a ver ahora y el próximo jueves, todo eso lo hace la computadora, en realidad, ¿no? Pero un profesional no puede darse el lujo, más que el lujo, la osadía de responder ante una pregunta legítima de la otra parte, como por ejemplo, ¿cómo obtuviste estos números? Ah, no sé, la computadora los arrojó. Esa no es una respuesta de un profesional. Y nunca se atrevan a darla, por más confianza que puedan tener con la otra parte, nunca se responde eso. Ah, no sé, simplemente puse enter y todo esto. Es decir, no tienes la menor idea de lo que estás haciendo. No. Pero sí interpretar los números, ¿ah? ¿Sabes interpretar? Lo que no sabes cómo se produce. Explícame eso, por favor. No es así. ¿Ya? Hay que tener una idea, por lo menos, de lo que estamos haciendo. Hay que estar familiarizado. Es verdad, no vamos a desarrollar el íntegro de lo que acá se presenta, ¿no? Sí nos vamos a preocupar por tener la data, por arreglarla bonito, por saber cómo utilizarla. Nos vamos a preocupar por identificar debidamente el modelo, nos vamos a preocupar por estimar las elasticidades, nos vamos a preocupar por proyectar las ventas, ¿sí? Y no, en realidad, nos vamos a preocupar en cómo salen los parámetros estimados. Pero eso no significa que no sabemos cómo salen. Sí tenemos una idea. Sabemos qué es lo que Excel está haciendo. Al margen de que no entendamos los algoritmos que Excel tiene preprogramados para poder sacar esos valores. ¿Sí? Y acá está, por ejemplo, ¿no? Acá se presenta el modelo con los parámetros estimados. Ya estamos en las elasticidades. Acá está, ¿verdad? Este 1.5, este menos 3, este más 0.8, más 2, menos 0.6, 1.2. Eso nos lo da Excel. Eso, en la medida de lo posible, vamos a desarrollarlo el jueves en la noche. ¿Sí? O sea, les voy a enseñar cómo apretar Enter en la computadora. ¿Ya? Pero como somos profesionales a carta cabal, eso no nos basta. Eso es para una persona que no quiere pensarlo. Lo que tenemos que saber hacer, si bien es cierto que la computadora lo va a hacer, porque vivimos ya en esta era, ¿no? Es sí tener una idea, ¿de acuerdo? De cómo la computadora obtiene eso. Es decir, de la teoría que está detrás, del método que está detrás, el método estadístico, econométrico que está detrás, ¿no? Del estimador que la computadora está utilizando. De eso se trata.
¿Ya? Es de familiarizarnos con lo que arroja, con todo aquello, con todo ese mundo del que se obtiene este número y este número. Eso es. Memorizarse eso no. No estamos acá para eso. No es necesario. Pero sí tenemos que tener una idea. Como ese 1.2 se obtuvo. ¿Y qué decir de cómo interpretarlo? Eso sí, pues. Podemos inclusive flaquear en cuanto a la primera obligación, pero en cuanto a la segunda, de ninguna manera. Ese 1.2 tenemos que saber cómo interpretarlo. Y para saber cómo interpretarlo, tenemos que saber de teoría. No tanto de teoría econométrica, estadística, pero sí de teoría económica, como efectivamente lo sabemos. Eso hemos hecho a lo largo de las últimas 6, 9 horas que hemos estado acá, ¿no? Que no han sido sino un repaso de lo que ustedes han aprendido a lo largo de vuestros años universitarios. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que hicimos en términos prácticos fue, digamos, supongamos que teníamos 10 años de data histórica, ¿sí? Que van desde 2014 a 2004, ¿no? Data anual, vamos a asumir que era data anual, ¿no? De Q, y Q es ventas. En términos prácticos es como representamos a la cantidad demandada a la que se enfrenta la empresa. Q, 10 años de edad anual. P en el precio, ¿correcto? Son 10 años de data histórica sobre el precio que en este caso la empresa cobra por el kilo de café que vende. ¿Ya? Es verdad, en la medida en que la empresa tenga cierto poder de mercado, la empresa pone ese precio, ¿no? En la medida en que no tenga poder de mercado alguno, es decir, en la medida en que la empresa sea económicamente competitiva, el precio se lo impone el mercado. También es cierto que en cualquiera de los dos casos no solo hay un precio, es decir, la empresa, supongamos que estamos en el primer caso, la empresa tiene el poder de poner su precio, puede poner un precio en este mercado de P y puede poner un precio en este otro mercado de P', ¿correcto? Es decir, por ese mismo kilo de café, la empresa puede cobrar distintos precios. Estamos hablando de un kilo de café de un solo producto. No es que tengo diferentes variedades de café, razón por la cual tengo diferentes precios. Esos son diferentes mercados. Hablamos de un mismo producto. ¿Ya? Ese mismo producto puede venderse en Lima a un precio y en Arequipa a otro precio. Dos mercados distintos. Dos pesos. ¿Qué precio pongo? Bueno, si lo que queremos es estimar la cantidad demandada en general, obviamente ese precio tiene que ser un promedio ponderado, ¿no? Alguna suerte de promedio. Si lo que estamos estimando es Q Lima, pues es el precio de Lima, ¿verdad? Pero la data histórica del precio de Lima a lo largo de 10 años, ¿verdad? Y lo mismo diríamos para con Y, para con el precio del bien sustitutivo, para con el precio del bien complementario, es decir, en este caso era el azúcar, en este caso era el principal rival en dicho mercado de PITS, ¿no? Acá este es el ingreso per cápita disponible, eso es en un nivel nacional, se puede hacer así. Si queremos ser aún más específicos, más rigurosos, más quisquillosos, ese ingreso podría ser el ingreso per cápita disponible de la población limeña, por ejemplo, ¿no? Mucho depende de qué tan riguroso quiera ser uno, y ese rigor está en función de cuánta información tiene uno, está en función de cuánto uno sabe, cuánto sus técnicos, sus analistas saben, cuánta microeconomía saben, ¿correcto? Cuánto marketing research saben, cuántos recursos disponibles hay para
este tipo de investigación también, ¿no? Y lo mismo hacemos con el precio del azúcar y finalmente con los gastos en publicidad. Porque digamos, la empresa puede, si tiene 5, 6, 7 productos, la empresa puede hacer publicidad en esos 5, 6, 7 productos. Vamos a utilizar la K como el gasto total en publicidad. Bueno, no necesariamente. Si podemos de alguna forma separar el gasto en publicidad relacionado a ese producto, pues esa es la K que utilizamos. ¿Correcto? Es decir, lo que les transmito es acá el debido criterio, el debido uso de la razón, ya para tener el mejor modelo posible. ¿Sí? Porque al final recuerda que el papel aguanta todo, y puedo poner ahí cualquier mamarracho y sacar una cocina y sacar el número que uno quiera, pero tampoco se trata de eso. Se trata de hacer las cosas bien. ¿Ya? Se trata de que eso sea una herramienta eficaz para que ustedes tomen mejores decisiones. Porque si vamos a hacer de esto un mamarracho, entonces mejor no lo hagamos y simplemente sigamos adivinando o sigamos colgándonos en lo que hace el privado, que es lo que muchas veces hacemos. ¿Sí? Entonces, lo que quedamos fue, bueno, acá está toda la descripción del modelo, y aquí están los valores que se suponen son los valores representativos para 2015. ¿De acuerdo? Pues acá tenemos ya los parámetros estimados, que son los parámetros que formalizan la relación entre la cantidad demandada y cada una de las variables independientes o explicativas, o lo que en teoría económica se llaman los determinantes de la demanda. ¿Sí? Bien. Entonces, para el precio, $2 para 2015, el precio 2.5, el precio del kilo de café del bien sustitutivo es $1.08, el precio del kilo de azúcar es $0.5 y tenemos 1 millón o 1 para los gastos en publicidad. ¿Vale? Bien. Sustituimos y vemos que la cantidad demandada para este año, digamos para 2015, sería de 2 millones de kilos de café. Eso es lo que nuestro modelo está proyectando. Perdón. Está estimando que la empresa, con estos supuestos, vendería en este año. Lógicamente, en la medida en que cambie este precio representativo, este no sea el nivel del ingreso imponible, este no sea el precio del bien rival, pues obviamente el modelo pierde relevancia y habría que volver a estimarlo, ¿no? Pero afortunadamente los cambios en la economía son cambios siempre muy pequeños, particularmente cuando hay estabilidad macroeconómica, ¿sí? Razón por la cual, aun cuando esto no sea del todo veraz, no deja de ser relevante para tomar decisiones. ¿Ya? No vamos a estar muy lejos de esto. Razón por la cual es importante hacer ese tipo de ejercicios. ¿Vale? Entonces tendríamos 2 millones de kilos de café. Esto es lo que el modelo estima. No proyecta, estima. Ya, obviamente, al final del año, cuando sepamos cuando tengamos el número real de kilos vendidos, cuando ya el año sea historia, ya podremos comparar, es lo que se llama en econometría un backcast análisis, ¿no? Podremos comparar el valor estimado con el valor real. Y si hemos hecho bien nuestro trabajo, no debería haber mayor diferencia. ¿Ya? Entonces, Pitts puede usar esta información para encontrar la elasticidad de la demanda de su café con respecto a cada una de las variables explicativas. ¿Correcto? Puntualmente, acá vemos cómo los analistas estiman la elasticidad para cada una de las variables explicativas. Solemos hablar de la elasticidad precio de la demanda, porque es la más común. Después de todo, bueno, ya no hay pizarra, pero la curva de la demanda
se dibuja en el espacio PQ, no en el espacio YQ o KQ, sino PQ, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que las otras variables no jueguen un papel. Por supuesto que juegan un papel importante. Lo que pasa es que para poder dibujar en el espacio PQ la curva de la demanda, es decir, en este espacio de acá, ¿de acuerdo? Todo esto se mantiene constante por su posición. Entonces, ahí es importante hacer una diferencia entre un desplazamiento de la curva de demanda que se da cuando cambia el precio y por ende hay un cambio en la cantidad vendida, demandada, y un movimiento de la curva de demanda que se da cuando el precio se mantiene constante pero cambia en cualquiera de estas variables. ¿Sí? Bueno, pues acá tenemos la elasticidad precio, que viene a ser menos 3. Acá tenemos la elasticidad de ingreso, que viene a ser 1, que es tal y como la literatura tiende a evidenciar. Por lo general la elasticidad de ingreso oscila alrededor de 1, ¿no? Acá hay que resaltar el signo negativo, ¿correcto? Ese signo negativo lo que hace es honrar a la así llamada ley de la demanda, que no es sino la relación inversa entre cantidad demandada y precio. Es decir, acá tenemos, ¿no?, una curva de demanda bien comportada, a well-behaved demand curve, ¿no? Estamos entonces ante un modelo que es teóricamente consistente, porque si acá nos hubiera salido un signo positivo, este modelo hay que tirarlo a la basura. No sirve, porque nos daría una curva de demanda con pendiente positiva y no negativa. Estaríamos con una violación teórica, y la realidad no puede violar la teoría, porque entonces la teoría dejaría de ser teoría, lógico, ¿no? Y la teoría económica, señores, es a prueba de balas, así de fácil. ¿Ya? Bien. Elasticidad de precio cruzado, efectivamente 1.8, de acuerdo a lo que uno esperaría, no necesariamente el valor, pero sí la relación, que es positiva, tal y como lo postula la teoría económica. Elasticidad del bien complementario, signo negativo. Lógicamente, si es un bien complementario, ¿correcto?, en la medida que el precio del café sube, la cantidad demandada del azúcar baja. ¿Correcto? Signo negativo. Check. Tenemos un modelo consistente teóricamente. Y la elasticidad en publicidad, acá la teoría no se pronuncia ni a favor ni en contra, es decir, no se pronuncia hacia una relación positiva o hacia una relación negativa. Está formalizada por el signo matemático. Pero la literatura, la evidencia nos dice de que efectivamente la relación entre la cantidad demandada, es decir, entre ventas y gastos en publicidad, es positiva. A mayor publicidad, mayor venta. A menor publicidad, menor venta. Eso es lo que nos dice. Hay una correlación positiva entre las dos variables. ¿Ya? Esa es la razón por la que las empresas gastan en publicidad. De lo contrario, no gastarían en publicidad, ni siquiera un sol. Gastan en publicidad porque hay evidencia empírica de que la publicidad sí ayuda a vender. ¿Ya? Y acá, en este modelo ficticio, correcto, lo está demostrando esta relación positiva. ¿Cuánto ayuda a vender? Eso depende del problema en cuestión, del análisis que estemos desarrollando, del mercado en el que estemos, de la data con la que contamos. ¿Sí? Esto ya es un tema empírico per se, que es la cantidad, la cifra en sí. Lo importante acá es el signo positivo. Check. Estamos ante un buen modelo, estamos ante una buena herramienta. ¿De acuerdo?
Bueno, entonces, veamos. ¿Cómo podemos utilizar lo que tenemos acá? Lo que hemos obtenido. Bueno, podemos usar estas elasticidades para proyectar la demanda del café de Pins en el próximo año. O en los próximos 2 años o 3 años. En los próximos 5 años. Obviamente, en la medida en que utilicemos el número para proyectar más y más años, nos alejamos más y más de la realidad, motivo por el cual nos vemos obligados a hacer un mayor número de supuestos, cada vez más forzados, ¿no? Atrevernos a proyectar lo que va a pasar con nuestras ventas de aquí a 10 años es bien forzado, ¿no? Es prácticamente ciencia ficción, ¿no? Pero hay empresas que lo hacen, particularmente cuando queremos hacer grandes inversiones físicas en infraestructura física, ¿sí? Se los pongo de esta manera. Aquellas empresas que hace 5 años hicieron proyecciones de este tipo en función de una serie de estimados de la realidad peruana, están todas fuera del tacho. Todas. Tanto es así que inclusive el Estado mismo se ha visto obligado periódicamente a revisar hacia abajo sus proyecciones. ¿Ya? Profesor, ¿y cómo explicaría el hecho de que hay algunas empresas que se proyectan a 50 años como la Shell y aún sigue viviendo? Y hay empresas chinas que se planifican 100 años. Bueno, pero a ver, poder proyectar, supongo. Si usted me lo dice, así debe ser. Yo nunca he escuchado eso, ¿ya? Pero si usted me lo dice porque información tiene, ¿de acuerdo? Pero ¿qué tan valioso puede ser decir, a ver, de aquí a 100 años estamos proyectando vender tantos millones de kilos de café? ¿Y eso más? Caramba, eso es tomar mucho por sentado. Yo en realidad creo que eso es un ejercicio en ciencia ficción y nada más. Es que depende de la categoría. Por ejemplo, yo trabajé en una época en San Fernando, Sí. en consumo de pollo, Sí, y hay un tipo de consumo de pollo per cápita. Sí. No puede ver la tendencia, pero se proyectaban a 50 años, ya con el tema de organización, no, pero 100 años no, nunca vi, pero 50 años puede ser por el tema del pollo, pues, ¿no? Pero un tema de, no sé, shampoo, qué sea, pero Bueno, Shell es petróleo, así que ellos... Bueno, también pero quizás, depende de lo pero a ver, yo tengo cierta experiencia en el manejo de data económica sobre recursos naturales, ¿sí? Y quizás a lo que proyectaban era al cálculo de reservas y las diferentes definiciones de reservas en cuanto a petróleo, digamos, pero no necesariamente, supongo, corríjame, no necesariamente lo que eran aproximaciones de cuánta gasolina iban a distribuir o vender, porque en 50 años nadie tiene la menor idea, Eso es como andar tirando dardos en un cuarto oscuro. ¿A dónde va? No tengo la menor idea de dónde va ese dardo, pero a algún lado fue, ¿no? Estimar precios. Es como que yo le digo, a ver, dígame usted, proyécteme el precio del pollo a 5 años. Proyécteme el precio del petróleo a 5 años. El precio del barril. No tiene idea. Es complicado. Eso no quita que no tengan algún valor referencial. A lo que voy es, estos modelos y modelos mucho más complejos, ¿sí?, no deben conceptuarse como la respuesta a toda inquietud, porque no es así, ¿ya? Estos modelos son eso, modelos, abstracciones de la realidad que se erectan en función de supuestos, y los supuestos no son sino educated guesses, ¿ya?, adivinanzas
educadas sobre lo que puede pasar con estas variables mañana más tarde. Pero nadie tiene una bola de cristal. Nadie. ¿Ya? Si no, los econometristas serían multimillonarios. Los proyectistas serían multimillonarios. Y por lo general, si algo no hemos sabido hacer los economistas y econometristas, es proyectar. Siempre fallamos. Siempre. Somos reyes en el manejo y construcción de modelos estadísticos. No nos gana nadie. Pero nunca la chuntamos. Porque nadie sabe qué va a pasar mañana. Nadie es Dios. Pero eso no le resta valor al ejercicio como una herramienta para fines referenciales. Porque después de todo, sí tenemos que tomar decisiones sobre qué va a pasar mañana. Ahí está el problema. Porque empresa que trabaja para hoy, hace rato es historia. Las empresas deciden para mañana, no para hoy. Para hoy hace rato se decidió el hoy. ¿Ya? Bien, entonces, terminemos acá, para entrar a algo mucho más aburrido. ¿Ya? Supongamos, y acá está la palabra clave, supongamos, que Pitts piensa incrementar el precio de su kilo de café en 5%. ¿De acuerdo? Eso ya de frente, quienes sabemos de teoría económica, todos, hace que levantemos una bandera amarilla de peligro. Porque eso inmediatamente nos genera, por definición, por teoría, una caída en las ventas. Todo incremento en el precio genera una caída en las ventas. Todo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el ingreso? Es otra cosa. Eso lo vimos acá, la clase pasada. En las ventas, la ley de la demanda postula una relación inversa entre cantidad vendida o cantidad demandada y precio. Si sube el precio, cae la cantidad demandada. ¿Qué pasa con el ingreso? Es otro tema. Pero la cantidad demandada cae, de todas maneras. Entonces, si no pasara nada más en nuestro modelo, de más está decir que venderíamos menos de 2 millones de kilos de café. Eso es un hecho. ¿De acuerdo? Pero, como una empresa no solo decide sobre una variable, sino sobre todas las que controla, no puede decidir sobre el ingreso per cápita, porque eso es una variable macro. Pero sí puede decidir sobre su precio, sí puede decidir sobre cuánto va a gastar. Y en este modelo creo que ahí pararía, porque no tiene otra variable que controle. No, las otras variables son variables exógenas sobre las que no tiene control alguno, que son el ingreso per cápita, el precio del azúcar y el precio del rival. Estamos asumiendo que no hay colusión con el rival. Bueno, y decide incrementar en 12% los gastos en publicidad. Lógicamente, esa es la jugada para neutralizar la caída en ventas de acá. ¿No? Adicionalmente, vamos a la parte que no controla. Y sus analistas, ahí en el departamento de marketing, ahí en el back office, donde están los economic nerds, ¿no? Le dicen que el ingreso disponible personal estaría incrementándose en 4%. Interesante. A mayor ingreso, te dice la teoría, mayor es el consumo de bienes y servicios. Perfecto. Algo más para neutralizar esta caída en ventas. El precio del kilo de café de la empresa rival sube en 7%. Maravilloso. Música para mis oídos. ¿No? El rival va a subir el precio más que nosotros. Como es un bien sustitutivo, en la medida en que el rival incremente su precio, cae su demanda, sube la nuestra. ¿No? Y se espera que el kilo de azúcar baje en 8%.
¿Qué pasaría ahí? ¿Cómo nos afecta una caída en el precio del azúcar? ¿Cómo nos afecta? Ya sabemos cómo nos afecta, jóvenes. ¿Eso está acá? ¿Dónde está el azúcar? ¿Es azúcar? Sí. Hay una relación negativa. Sube el precio del azúcar, baja la cantidad en mis ventas. ¿Correcto? Sube el precio del azúcar. ¿Qué está pasando acá? Va a bajar el precio del azúcar. Quizás se estima que vaya a bajar porque finalmente se levantaron las huelgas en el norte. Y los ingenios azucareros van a producir un montón. Al producir un montón, obviamente se genera una presión en el precio hacia abajo, razón por la cual los analistas estiman de manera colectiva una caída en el precio del azúcar. ¿Cuánto? No sabemos exactamente porque nadie es adivino, pero sí estamos estimando alrededor del 8%. Razón por la cual vamos a poner un 8% y a ver qué pasa. Y vamos a correr ese escenario. Ese escenario lo podemos llamar un escenario optimista o un escenario realista. Podemos mejorar las proyecciones para que sea un escenario optimista y enfriarlas un poco para tener un escenario pesimista. ¿No? Bueno, pues, ¿cómo incluimos este cambio en todas las variables? Que, ojo, que no tiene por qué cambiar todas las variables. En este caso he exagerado el ejemplo, pero no tiene por qué ser así tampoco. ¿Ya? En nuestro modelo. En realidad lo que queremos saber es cómo todos estos cambios en las variables independientes afectan esta curva. No para este año, porque esos cambios son para el próximo año. Afectan la Q del próximo año. Es decir, cómo esos cambios afectan mis ventas el próximo año. En otras palabras, ¿cuánto voy a vender el próximo año? ¿Qué empresa no quiere saber eso? ¿Qué vamos a responder? La verdad no sé, oye. Pero produce nomás. Así no se toman las decisiones. Nadie nos está regalando la materia prima, los insumos, la energía eléctrica, el capital, la mano de obra. Todo eso cuesta. Como para responder, produce nomás. Y timbrea, pues. A lo mejor no liga el millón, sí, pero invertiste 900.000. El que hizo el trabajo, el que sí hizo su homework, no, solo invirtió 400.000. Quien dijo produce nomás, créanme, hace rato está fuera de su trabajo. Perdió su empleo. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto fue lo que les presenté en la clase pasada y ahí nos quedamos. ¿Sí? En buena cuenta, esto es todo lo que tenemos que hacer para responder esa pregunta. ¿Cuánto debemos producir el próximo año? Todas las empresas hacen este tipo de análisis. No necesariamente, pero análisis similares. Todas proyectan. Hay unas que simplemente se limitan, ¿saben a qué? A proyectar linealmente en términos de crecimiento en el PBI. Es decir, leen quizás un reporte o algo que haya publicado de gestión del Banco Central o algún reporte que encontraron por ahí de apoyo a consultoría en el que el PBI se estima que va a crecer 5%. Ah, ya vale, estaríamos creciendo 5%. Entonces, adecuemos toda nuestra estructura productiva a crecer un 5%. Está bien, es válido. Por lo menos se tomó algo en cuenta, a no estar permanentemente reaccionando. Hemos accionado, hemos hecho algo muy sencillo: linkear en el término, ¿no? Formalizar el enlace entre nuestras ventas y el PBI del país. Vale, 5%, 5%. Nosotros queremos ser un poquito más sofisticados, somos sus vecinos, ¿no? Nos gusta
gusta hacer las cosas mejor. Y ese 5% está acá, ¿verdad? Acá está. Pero reconocemos que la cantidad demandada que se enfrenta a nuestra empresa por este producto específicamente, ¿ya? Depende no solo de ese PBI, es decir, no solo de ese ingreso per cápita, sino de muchas otras cosas. La mayoría de las que están acá capturadas, abordadas, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Muy bien, esto es 2016. 2016 va a crecer en principio lo mismo que 2015. QT más 1 es igual a QT, donde T es 2015 y T más 1 es 15 más 1, 16, 2016. ¿Ya? Y ahora acá viene la parte chingüengüenchona. ¿Sí? Lo primero es el incremento o el supuesto de cambio en cuanto al precio. El precio dijimos que crecía 5%. Ya, hemos decidido subir el precio en un 5%. Ese incremento en el precio está acá. ¿Correcto? Si uno lee delta P sobre P, es matemáticamente el cambio porcentual en el precio, en la variable P. ¿De acuerdo? QT, uno diría, ah bueno, pues entonces es ya el precio crece 5%. Ya pues, crece 5%. Ya, creció 5%. Ok, creció 5%. Ya, ¿cuál es el efecto de ese crecimiento en Q? Que eso es lo que quiero determinar. Ah, eso es distinto. Entonces ya tienes que meter en ese crecimiento a Q. Es decir, ya tienes que evaluar el impacto de ese crecimiento del 5% en P en Q. ¿Y cómo lo hago? Lo hago a través de la elasticidad precio. ¿Correcto? La elasticidad es el filtro del efecto de ese cambio en el precio sobre la cantidad vendida. Y eso es lo que tenemos ahí. Ese 5% no cae de frente sobre QT. No, eso está mal, o estaría mal si lo hiciéramos así. Ese 5%, ¿de acuerdo?, tiene que ser filtrado, formalizado en Q a través de la elasticidad de precio. Por eso es que aquí abajo, aquí abajito, lo que hacemos es 2, que es QT, ¿correcto? Acá tenemos el 2, acá lo volvemos a escribir, 2, por el 5%, por menos 3. Porque ¿qué nos dice la elasticidad? Nos dice, es ese cambio en Q porcentual generado por un 1% de cambio en el precio. 1% por 5% es 5%. Y ahí está entonces. Entonces va a ser 0.05, que es 5% por menos 3, y todo este producto sobre 2. Es decir, por 2. Y ahí está debidamente filtrado ese 5%. Pero una pregunta, la teoría siempre es aumentar, cuando se incrementa 1%, siempre habría una aumentar. Claro, se suele expresar así, pero no tiene que ser así. Pero para fines prácticos, así es la lectura. Es decir, en cuánto cambia la variable dependiente, en este caso Q, en cuánto cambia porcentualmente, ante un cambio porcentual del 1%, ¿no?, en la variable independiente, en este caso P. ¿Ya? Y sabemos que es menos 3.
¿Qué significa este menos 3? Este número no es un porcentaje per se, es un número libre de escala. Lo que nos dice es que si el precio se incrementa en 1%, la cantidad demandada cae en 3%. ¿Cierto? Fíjense bien, porque ahora sí va a tener sentido. Si el precio se incrementa en 1%, la cantidad demandada cae en 3%. Cada 1%, la cantidad demandada cae en 3%. ¿Cuántos 1% estamos contemplando? 5. ¿Verdad? Ahí está, pues. 5 por el resultado de menos 3. Repito otra vez. ¿Por qué no dicen? Somos. Lo que pasa es que confunde el hecho de que digas menos 3%, porque si la cantidad, si el precio sube el 1%, Sí. la cantidad demandada, de la lectura que yo tenía antes, la cantidad demandada para mí subía 3 unidades. Ahora tú estás diciendo 3%. No, pero ¿cómo puede subir la cantidad demandada está subiendo el precio? Si la No, relación es sí, inversa, no, baja por 3 definición. unidades. O sea, ahí- Baja, no 3 unidades, baja 3%. O sea, cada 1% de incremento en el precio baja en 3% la cantidad demandada. Pero yo estoy contemplando no 1%, sino 5%. O sea, 5 veces 1%. Ahí está. Y por eso hacemos esa multiplicación. ¿Ya? ¿Ahora sí está mejor? ¿Ahora sí captan, como dicen en mi pueblo? ¿O no? Vale. Muy bien. Pues acá ya tenemos esta parte acá analizada. Vamos a la siguiente parte. El ingreso. La elasticidad de ingreso nos dice lo mismo. ¿En cuánto cambia la cantidad? ¿En cuánto cambian mis ventas cuando yo incremento, o cuando el ingreso, perdón, se incrementa, porque no lo incrementa, el ingreso se incrementa en un 1%? Bueno, en 1%. ¿Correcto? Ya. Pero se estima, de acuerdo a Apoyo Consultoría, se estima que el ingreso se va a incrementar en un 4%. Vaya, pues entonces 4 veces eso. Q va a ser impactada 4 veces eso. ¿Está bien? Vamos al precio del rival. Este Q más 1 debería estar acá, pero no Q. Acá, 7%. A ver qué pasa aquí. ¿Qué nos dice? Esta es la elasticidad cruzada. Interpretémosla. Un poquito más complicada. La elasticidad cruzada nos dice que cuando el precio del kilo de café rival se incremente en 1%, nuestra cantidad demandada sube, es un signo positivo, sube 1.8%, casi 2 puntos porcentuales. Y sabemos, porque tenemos un dato, alguien nos ha dado ese dato por ahí, algún espía industrial nos ha dado esa inteligencia, ¿no?, de que el rival estaría incrementando su precio en 7%. Entonces es 1.8, 7 veces. ¿Ya? Ese sería el impacto aislado en nuestras ventas de ese incremento en el precio del rival. Lo que es importante también. ¿Por qué? Porque nos permite responder la siguiente interrogante. Oye, y si el rival va a subir su precio en 7%, ¿eso en cuánto nos afecta? ¿En cuánto se incrementan nuestras ventas por ese acto? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, si nada más pasase, eso se incrementaría en 2 por 0.7 por 1.8. ¿Cuánto es? Ahí está, ¿cuánto es el número? Lo borré acá. ¿Cuánto es esto? Bueno, saquen ese número. ¿Cuánto es? A ver, rápidamente. No se puede sacar un hora, a ver. Yo estoy bien. Aquí. 2 por 0.07 por 1.8.
0.252. ¿Quién me interpreta eso? Fíjense la diferencia. 0.25, o sea, 250 puntos básicos. ¿Quién me interpreta eso? Ese es el efecto, jóvenes, en nuestras ventas, de que el rival esté pensando en subir 7% el precio del kilo de su café. O sea, eso nos repercutiría a nosotros en un incremento de las ventas de 0.25%. O sea, un cuarto de punto porcentual. No es mucho. ¿Cuánto es 0.25 de lo que estamos vendiendo? 0.25 de 2 millones. Es, ¿cuánto es 1% de 2 millones? 20.000. ¿Correcto? ¿O no? 2 millones, sí, 10% son 200.000, 1% de 20.000, un cuarto de eso, 5.000. Como dijo aquí el joven, rápido. Él lo veré en el final. 5.000. Entonces, ahí ya tenemos un número para esa respuesta. Porque nosotros necesitamos, como buenos profesionales, responder ante cualquier problema económico, ¿ya? De 3 formas: conceptualmente, numéricamente y gráficamente. Cualquiera de las 3 formas es válida, pero todo problema económico debe y tiene que ser desarrollado como expuesto numéricamente. Entonces, ante esa pregunta, la respuesta es en 5.000 kilos. 7% que sube el rival el precio de su café nos representa, ceteris paribus, 5.000 kilos adicionales en ventas. Ok, no es mucho, pero bueno, ya sabemos que no tendríamos necesariamente que no hay razón para celebrar realmente, porque un incremento de 5.000 kilos, cuando yo vendo 2 millones, no es mayor cosa. Sí, es algo, pero hay otras variables que deberían jugar un mejor papel. Efectivamente, vamos a ver qué pasa ahora con lo siguiente. El precio del azúcar, que está acá, ¿no? El precio del azúcar tiene un incremento del 12%. Perdón, acá, sí. Perdón. Acá tenemos una reducción en el precio del azúcar de 8%, pero hay una elasticidad negativa de 0.15%. Eso nos da el impacto en Q de esa reducción en el precio del azúcar. Vamos a publicidad. ¿Qué tenemos acá? Publicidad. Marketing insiste en incrementar los gastos en publicidad en un 12% y ha pedido presupuesto a finanzas de 12% más de lo que tenía el año pasado. Muy bien. Finanzas va a decir, oye, pero ¿por qué me pides tanto? 12% es un montón. Y se va a valer de cualquier excusa para no darle ese 12%, porque finanzas tiene un solo propósito: impedir. Eso es lo que hace finanzas, impedir. Es la máquina de impedir. ¿Correcto? Ya, pues, ¿qué respuesta le vamos a dar? Oye, espérate un ratito. Ya, no te apresures a decirme que no. Este 12% me genera un impacto de cuánto en las ventas. Para empezar, quiero que sepas, ¿ya? Quiero que sepas que la elasticidad de la cantidad demandada con respecto a la publicidad es de 0.6. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, el impacto en Q es de ¿cuánto? ¿Alguien ha hecho ese cálculo? ¿Ah? 0.150.
144. ¿Ya? Entonces, eso tampoco es despreciable. No es que sea mucho, pero no es algo despreciable. Además, está demostrado que hay una relación positiva entre los gastos en publicidad y la cantidad vendida. Bien, sumo todo esto y lo que tengo es 2 por 1, 2, y 0.1 es la suma de acá hasta acá. 2 por 1 más 0.1 es 2 por 1.1, que me da 2.2. Razón por la cual, de darse estos supuestos de crecimiento que hemos contemplado acá, ¿sí?, lo que veríamos es un incremento en nuestras ventas, es decir, en las ventas del café Peet's, ¿no?, de 200.000 kilos. Como el año pasado estábamos vendiendo 2 millones, le sumamos los 200.000 kilos a los 2 millones y tendríamos que para 2016 Peet's estaría vendiendo 2.2 millones de kilos. Eso es hablar con rigurosidad. Eso es hablar con método científico. Para que alguien me refute esto, tiene que traerme un nivel de argumentación igualmente formal, como rigurosa. Que alguien me diga, no, pero es que a mí no me parece. A mí ahora me confundos. A mí ahora me confundos. Como bien una vez dijo un profesor que tuve, en Dios creemos. Para todo lo demás, tráeme data. Tráeme data. ¿No te gusta? Refútalo. Pero refútalo con este nivel de seriedad. Mientras no puedas refutármelo, esto es lo que hacemos. Y trabajamos en función de un incremento en nuestras ventas de 200.000 kilos. Razón por la cual enciendan motores y adecúen inventarios, adecúen toda la gestión operativa, todo el management, para poder producir y hacerle frente a 200.000 kilos más. Y así se toman mejores decisiones. Pero ahí no termina la cosa. En realidad aquí pasamos el semestre entero hablando de eso. Podríamos, a ver, antes de ahí, ¿alguna pregunta? ¿No? Sí, por favor. Para efectos matemáticos, estaría bien que se pueda factorizar en cada una de las variaciones que implicamos que hay. Sí, por supuesto. Eso es lo que he hecho acá de alguna forma. Con tal de que al final obtengamos 2.2, lo que fuere. ¿Ya? Bien. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos jugar con eso un poco más? Fíjense. Podríamos usar toda esta información para determinar que Peet's podría vender la misma cantidad de café el próximo año, es decir, East en latín, ¿no?, 2 millones de kilos, al subir su precio en 8.33% y no en 5%. De todo lo demás mantenerse constante. ¿Cuándo yo haría cuándo contemplaría esta alternativa? A ver, en función de todo lo que hemos hablado a lo largo de estas 3 sesiones anteriores, yo puedo demostrarles matemáticamente que yo puedo subir el precio de mi café en 3 puntos porcentuales más, ¿correcto?, y vender lo mismo que vendí este año. No estoy peor. Voy a vender lo que estoy vendiendo este año. Peor no estoy. ¿Sí? Claro,
Me la juego en la medida en que todo lo demás se mantenga constante. Está bien. Está bien. Level on the edge. Al filo de la navaja. Pero ¿por qué contemplaría eso? ¿Por qué apostaría por incrementar el precio todavía más? Porque el rival lo está haciendo en 7% y yo quiero estar por arribita de él. ¡Ah! Puede retirarse, joven. No, está exonerado el examen. Exacto. Exacto. Porque en la medida en que yo tenga una demanda inelástica, ¿ya? Entre más pueda yo incrementar el precio, mayor será el incremento de mis ingresos, a pesar de la caída en la cantidad vendida. Bien. Hasta cierto punto. Que por no supuesto. es Ahorita. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Si bien es cierto que la respuesta que ha dado nuestro compañero, nuestro primer compañero acá, es teóricamente correcta, yo les pregunto a ustedes, y me sorprende, ahora que están un poquito más despiertos, que se van a pegar después de actuar con lo que viene. Pero me sorprende que nadie haya contraargumentado lo que ha dicho el señor al fondo. El señor al fondo apeló a la teoría, pues como debe ser, y dijo, un momento, en la medida en que la demanda sea precio inelástica, tiene todo el sentido del mundo, porque lo hemos demostrado con rigor, que la caída en las ventas no será lo suficientemente importante como para neutralizar el incremento que el mayor precio va a tener en nuestros ingresos. Y si lo que queremos es mayores ingresos, ese es el camino. Check. ¿Pero qué pasó? Que nadie dijo, sí, pero un momento, ya tenemos un estimado de la elasticidad precio. Ese estimado es en términos absolutos, ¿qué? Valor. 3. Señor, eso hace de nuestra demanda una demanda elástica. Porque 3 es mayor que 1. 1 es demanda unitaria. Menos 1 es demanda inelástica. O sea que no aplica lo que el señor ha dicho. Es que así es como se habla. Tenemos another piece of information. Another piece of intelligence. Bien, pues. Es importante. Entre más inteligencia tengamos, más ricas son nuestras decisiones. Veamos un último punto. Bueno, en realidad esto es complementar lo que dije, ¿no? Los 3.33 puntos porcentuales que van de 5 a 8.33 resultarían en 2 por 0.033 por la elasticidad precio, que nos da menos 0.198 o 198.000 kilos menos de café en relación con los 2.2 millones de kilos proyectado con un cambio original en el precio del 5%. Es decir, ese 3.3% lo que ha hecho es eliminar el incremento en la cantidad vendida que nos generó toda esa coyuntura proyectada que habíamos originalmente contemplado para 2016. ¿Pasa algo, señorita? ¿Allá al fondo? ¿Pasa algo? ¿Puedo ir a algo? Me veo con... no, ya entendí. Me veo con la boca abierta, perpleja. Todavía no. ¿Sí? Me está diciendo ya entendí por qué. Muy bien. Qué bien. Entonces me queda claro, en función de la evidencia empírica, que para entender bien hay que abrir la boca. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces son 3 para las 8:30, les propongo hacer un break, nos ganamos 3 minutos más y regresamos a un poco más de teoría.